¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Primera Emisión en el Heraldo Televisión. Tenemos la información más importante, la información que cuenta la historia en diferentes latitudes del mundo. Soy Max Espejel y los invito para que me acompañen y además me sigan en las redes sociales. Estoy en Twitter y en Instagram como @MaxEspejel. Saludo con muchísimo gusto a mi compañera y amiga María Fernanda Quiroz. Mi querida Ferca, ¿cómo estás? Muy bien, mi Max. Muy buenos días. Martes. Muy buenos días a todos. 6 de la mañana. Recuerden bajar la aplicación. Recuerden seguirnos en todas las redes. Y también vamos a estar al pendiente de sus comentarios. Así es. Si les parece bien, vamos con el resumen de lo que tenemos a continuación para que estén enterados desde el principio. Los partidos verdes en Alemania, en Francia y en Gran Bretaña fueron los grandes ganadores de las elecciones al Parlamento Europeo. Debido a las preocupaciones en materia ambiental, estos partidos obtuvieron el 69 escaños frente a los 17 que lograron en el 2014. La canciller canadiense Chrystia Freeland presentó una moción ante la Cámara de los Comunes de tal forma que se considera como los primeros pasos para la rectificación legislativa del TMEC. Los cancilleres de Cuba y Rusia mostraron unidad frente al bloqueo económico de Estados Unidos a la isla. Consideraron además que se trata de medidas coercitivas unilaterales y condenaron también los intentos de Washington de reactivar la doctrina Monroe en Venezuela. Estados Unidos registró 60 nuevos casos de sarampión, lo que elevó los contagios confirmados en el año a 940, el peor brote de la enfermedad desde 1994. Además, Juan Carlos I anunció finalmente su retiro de la vida pública a partir del próximo 2 de junio. En una carta dirigida a su hijo Felipe VI, el rey emérito le dice que tomó esta decisión desde el gran cariño y orgullo de padre que siente por él. Se confirmó la muerte del último rinoceronte macho de Sumatra que vivía en Malasia, suceso que pone a la especie cada vez más cerca de la extinción. Ya daremos detalles y pie de lo que estas noticias han dado de qué hablar a nivel mundial, también aquí en nuestro país, pero mientras tanto, si les parece, vamos al resumen del resto de las noticias que les ofrecemos en la mañana. Tragedia en Japón. Un sujeto apuñaló a 15 personas, entre ellos varios niños de una escuela primaria. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Kawasaki, vecina de Tokio. El departamento de bomberos reportó que el incidente se registró cerca de la estación Noborito y agregó que por lo menos un niño y un adulto no presentaban signos vitales. Un hombre sospechoso fue detenido, indicó un oficial de policía, que agregó que el sujeto también se apuñaló y permanecía inconsciente, sin que se conozcan los motivos de la agresión. Este ataque revive los fantasmas de julio del 2016, cuando un hombre mató a 19 personas e hirió a 45 en un apuñalamiento masivo. El ataque ocurrió en una residencia de discapacitados en la localidad de Sagamihara, a las afueras de Tokio. La primera asamblea ONU Habitat, el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, empezó en Nairobi, Kenia, bajo la presencia de México y con el objetivo de impulsar una urbanización sostenible en el mundo. La primera decisión fue elegir al país que será el presidente de la Asamblea, responsabilidad que por unanimidad recayó en México, representado por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, dio la bienvenida a todos los representantes en calidad de anfitrión y recordó la importancia de impulsar el tema. A la reunión asisten los primeros ministros de Yemen y Fiji, así como el presidente de Sudán del Sur y 3,000 representantes gubernamentales. La costa de Alaska registró un fuerte sismo con una magnitud de 5.8 grados en la escala de Richter. Fuentes gubernamentales de los Estados Unidos detallaron que el movimiento telúrico estremeció la costa sur, concretamente en la península de Kenai. El Servicio Sismológico estadounidense detalló que el temblor ocurrió durante la madrugada y presentó una profundidad de 65 kilómetros. Aunque el susto para los ciudadanos fue grande, las autoridades confirmaron que no se presentaron daños o heridos. Ayer se registró un terremoto de 8 grados que cimbró varios países de Latinoamérica, dejando daños en Perú, Ecuador, Brasil y Colombia.
Bien, vamos a empezar entonces con información que está sucediendo en Europa, porque los partidos verdes en Alemania, Francia y Gran Bretaña, también otros países, fueron los grandes ganadores de las elecciones al Parlamento Europeo. Esto debido a las fuertes preocupaciones en materia ambiental que los ciudadanos del viejo continente tienen actualmente. Por eso ellos se volcaron a las urnas y concedieron un gran número de votos, la mayoría en este caso histórico, a los partidos verdes, lo que ahora los coloca con 69 escaños frente a los 17 que lograron en 2014. Estos partidos, ahora en una posición importante, tienen la responsabilidad de inclinar la balanza a su favor cuando llegue la hora de elegir al próximo jefe de la Comisión Europea. Es una gran diferencia la que hay entre estos comicios con los que se presentaron, como les decimos, la ocasión anterior, en donde sí da una muestra clara de que la gente, la sociedad está más preocupada por el calentamiento global y las medidas que los gobiernos estén implementando o piensen implementar en las próximas administraciones. Pero también en más información, en el caso de Alemania, la fuga de votos de partidos tradicionales fue especialmente pronunciada en ciudades como Berlín, en Múnich y también Hamburgo, entre los jóvenes más votantes, entre los jóvenes que accedieron a estas urnas. En Francia, por ejemplo, el 25% de las personas de entre 18 y 25 años de edad votaron por los partidos verdes. Ahora también tenemos que hablar que no solamente los jóvenes están haciendo una gran diferencia en estos comicios, en las elecciones, sino también se suman a la preocupación de personas que tienen entre 30 y 40 años, que también están considerando que estos cambios en sus gobiernos son indispensables para las próximas decisiones en materia medioambiental en la Unión Europea. Pero mientras tanto, siguiendo allá en Europa, el Brexit podría afectar a los marinos europeos. ¿Por qué? Bueno, escuche esto. La Federación Británica de Organizaciones de Pescadores aseguró que la salida de la Unión Europea es su oportunidad, una oportunidad inminente de librarse de una relación asimétrica que los estaba explotando anteriormente. Esto debido a las riquezas de las aguas británicas, que tienen bajas temperaturas y que precisamente hace que tengan mucho más flujo de peces. Por eso los pescadores europeos temen perder acceso a las mismas. Y es que entre 2013 y 2015, se lo recuerdo, los pesqueros europeos capturaron 656,000 toneladas de peces en aguas, justamente solamente en aguas del Reino Unido. Por el momento, en virtud de la política pesquera común, el acceso a las aguas de los países europeos del resto de la coalición europea está ahora garantizado siempre y cuando se comporten con las cuotas y se compartan además, con las cuotas de pesca anuales de cada especie. Ahora también tenemos que tomar en cuenta que esta decisión también deja mucho el entredicho de que si los partidos verdes fueron los ganadores en esta coalición de la Unión Europea, también tenemos que pensar que estas nuevas regulaciones en cuanto a materia de pesca tienen que cambiar, porque uno de los objetivos también para brindar mucho más cercanía al conocimiento y a las causas del calentamiento global son dejar de explotar de sobremanera los recursos pesqueros. Entonces, si estos recursos de la Unión Europea están considerados también para que ahora en las aguas del Reino Unido tengan esta igualdad, se tendrá, por lo menos se tendrá que posponer, o por lo menos tomar en cuenta que este número tiene que descender si es que quieren llegar a los números que ya estaban considerados de alguna manera anteriormente, antes de esta coalición de los partidos europeos. Bien, en más información, luego de la renuncia de la primera ministra británica Theresa May, comenzó ya finalmente la pelea para sucederla en el cargo. Por eso los invito para que me acompañen a ver la siguiente información, en donde vamos a tener más claridad acerca de lo que va a pasar próximamente allá en el Reino Unido. Luego de la renuncia de la primera ministra británica Theresa May, la cual se hará efectiva el próximo 7 de junio, comenzaron los jalones para decidir quién se hará cargo del destino del Reino Unido. El mayor reto del sucesor será lograr la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, luego del referéndum en donde los ciudadanos votaron a favor del llamado Brexit. El que se perfila como favorito es Boris Johnson, exalcalde de Londres y exministro de Asuntos Exteriores. Ha criticado a May por su tibieza y dice que para el 31 de octubre su país dejará la Unión Europea con o sin acuerdo. Entre los que cuentan con más opciones en la carrera al cargo figura Jeremy Hunt, quien sucedió a Johnson en Asuntos Exteriores, Sajid Javid, hijo de inmigrantes pakistaníes. Pero hay otros actores que también quieren hacerse con el puesto. Michael Gove, ministro del Medio Ambiente, uno de los apoyos que ha tenido Theresa May. También Andrea Leadsom, ex líder de los conservadores, la ex ministra del Interior Amber Rudd, detractora del Brexit, la exministra de Pensiones Esther McVey y el secretario de Desarrollo Internacional Rory Stewart.
Bien, vamos a información ahora del otro lado del mundo, concretamente a Norteamérica, porque la canciller canadiense Chrystia Freeland presentó una moción ante la Cámara de los Comunes antes de presentar formalmente el proyecto de ley para ratificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México. Esto se consideran los primeros pasos para la ratificación legislativa del TEMEC o un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este nuevo tratado, además, se lo recuerdo, va a sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte que rigió por 25 años atrás y que se cambió, usted lo recuerda bien, por las presiones del presidente Donald Trump, que decía que había muchísimos factores que no le beneficiaban a su país y que precisamente por eso se hizo esta renegociación. Pero ahora que los aranceles que se habían impuesto en marzo del 2018 fueron eliminados, ya no existe entonces un obstáculo y se espera que las negociaciones avancen rápidamente. Estas negociaciones tendrían que terminar antes de septiembre para que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio con los últimos requisitos que los tres países pretenden para asumir las causas de lo que consideran óptimo para cada economía, para la economía de cada país. Pero además, también Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, va a viajar el 30 de mayo, es decir, pasado mañana, para reunirse con Justin Trudeau en la ciudad de Ottawa con el objetivo de discutir justamente el avance de la ratificación de este tratado comercial entre los tres países. En otra información, también allá en la Unión Americana, un ciudadano estadounidense que adquirió un terreno en la franja fronteriza de Estados Unidos y México, en donde Texas y Nuevo México convergen con Chihuahua, se encuentra construyendo, sí, escuche esto, un muro para delimitar la frontera, es decir, un pequeño Trump, un mini Trump. Él, no contento con las políticas migratorias, ahora también está estableciendo que dentro de su propiedad, que colinda con nuestro país, también va a poner un muro para que no tenga esta situación en donde los migrantes puedan aprovecharse de esta situación. Ahí tenemos a esta persona, Jeff Allen, en pantalla, que es quien está construyendo este muro fronterizo por su cuenta. Jeff Allen, de 56 años, declaró que hace 6 años adquirió esta propiedad en el lado estadounidense y el terreno carecía de una construcción que delimitara precisamente el espacio. Por eso Allen, este señor, señala que esto hacía de su terreno, este terreno que acaba de adquirir, una zona de fácil acceso a los migrantes, y él sostiene que todas las entradas a los Estados Unidos deben de hacerse de forma legal, incluyendo la nueva, incluyendo la suya que acaba de adquirir, por lo que con sus propios recursos y además donaciones se encuentra construyendo ya un muro de barrotes de acero que mide aproximadamente 5.9 metros de alto. Además, la obra tiene más de 800 metros de largo y se va a terminar en las próximas semanas. ¿Qué le parece? Ahí tenemos una señal más de que lo que hace Donald Trump también puede llegar a alguno de sus conciudadanos que están también estableciendo estas condiciones. Sí sabemos que es una propiedad privada, pero bueno, no había necesidad en este caso de poner un muro con las mismas características del que ya existe. Pero bueno, ahí está esta postura para que usted también comente al respecto. En otras cosas, Cuba está también preparada para afrontar los costos económicos y humanitarios que deriven de las sanciones que le impone Estados Unidos, mientras que Rusia alertó sobre un interés de la Casa Blanca de generar una confrontación militar en Venezuela. Por eso este lunes se reunieron en la ciudad de Moscú los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y también de Cuba, Bruno Rodríguez. En esta reunión ratificaron la antigua alianza estratégica entre sus países y criticaron la política exterior de la administración del mandatario estadounidense Donald Trump. Además, los jefes de la diplomacia rusa y cubana firmaron el día de ayer un plan de consultas políticas ministeriales para el periodo 2020-2022 y también hablaron sobre fortalecer los lazos en la esfera económica, de inversión cultural y también inversión humanitaria. Les recuerdo que Rusia y Cuba también son aliados en su postura frente a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, puesto que lo reconocen todavía como el jefe legítimo y además lo están apoyando en esta situación. Bueno, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que 10 barcos cargados con gasolina fueron impedidos que llegar a las costas de su país, el cual enfrenta una grave escasez de combustibles. En el sur y oeste de Venezuela, la espera puede ser que de hasta 8 horas para abastecerse de gasolina. La semana pasada se registraron protestas en algunas ciudades que fueron reprimidas por cuerpos de seguridad del Estado. El mandatario dijo también que buques que traían alimento fueron saboteados y no se les permitió partir de los puertos de salida, aunque no ofreció detalles sobre los lugares donde habrían ocurrido estos incidentes.
El líder opositor, Juan Guaidó, quien es reconocido como el presidente interino de Venezuela por más de 50 países, defendió el envío de delegados a Oslo dentro de una mediación de Noruega en la crisis política de este país sudamericano, ante las críticas que señalan que dicho acercamiento puede resultar en una complicidad con el presidente electo Nicolás Maduro. Guaidó dijo a sus detractores que deben entender que tiene que jugar en todos los tableros. Por lo anterior, él confirmó el envío de representantes a Oslo para sostener una primera reunión en los próximos días con sus contrapartes del gobierno de Maduro. Bien, en otra información, el Papa Francisco llamó a superar el miedo a los migrantes y también a acogerlos. Esto para superar la decadencia moral de una sociedad injusta y también contribuir de esta manera a lograr los objetivos de desarrollo sostenible que han marcado la comunidad internacional. Las personas migrantes, refugiadas o desplazadas y también las víctimas de trata se han convertido ya en un emblema de la exclusión, porque además de soportar dificultades que conocemos por su misma condición, son también objeto de juicios negativos de diferentes partes de la sociedad, puesto que se les considera responsables de los males sociales. Esto lo dijo el pontífice en un mensaje por el Día Internacional del Migrante. Además, el Papa denunció la globalización de la indiferencia en las sociedades económicamente más avanzadas. Vamos a pasar ahora a información deportiva porque esto es una sorpresa, la primera sorpresa del Roland Garros. La tenista danesa Caroline Wozniacki sí ha quedado fuera del Roland Garros en la primera ronda. La ex número 1 del mundo fue eliminada por la rusa Verónica Kurnedemetova. Esta es la número 68 del mundo. Los parciales fueron de 0-6, 6-3 y 6-3, es decir, la danesa empezó ganando 6-0 y después perdió los siguientes parciales por 6-3 y 6-3. Apenas, además, recordemos, en noviembre del año anterior, Wozniacki anunció que padecía poliartritis. Esta es una situación que ha mermado sus últimos juegos en torneos de Madrid y también de Roma, y además se retiró por dolores en la espalda y una lesión también que la viene quejando desde hace algunos meses en la pierna izquierda. Además, Caroline Wozniacki fue la número 1 en el 2017. El año pasado fue eliminada también en los octavos de final en la rama femenil en este mismo torneo, en donde Rafael Nadal, además, recordemos que es uno de los favoritos y que además ha ganado 11 títulos en este torneo, avanzó sin ningún problema la primera ronda, eliminó a Yannick Hanfmann por parciales de 6-2, 6-1 y 6-3. De esta manera, el español, que viene de ganar el Masters 1000 de Roma y que además busca ahora conseguir, como le digo, su título número 12 de Roland Garros, es el máximo ganador de este certamen y, por supuesto, el sembrado número 1 y favorito para replantear y, sobre todo, para refrendar su título del año pasado. Pero después, también hablando en Roland Garros, después de 4 años, el tenista suizo Roger Federer regresó finalmente a este torneo de arcilla en la ciudad francesa, en la capital de París, y lo hizo de manera magistral. Venció a Lorenzo Sonego con parciales de 6-2, 6-4 y 6-4. Federer no ha perdido un partido inaugural de un Major, de un Grand Slam, desde el 2003, cuando fue sorprendido por el peruano José Horna. Ustedes recordarán que además en ese momento Roger Federer tomó la decisión de retirarse de los torneos de arcilla precisamente para evitar una lesión y participar de manera correcta en los torneos que venían adelante en pista dura y también en césped, que son en Wimbledon y en el Abierto de los Estados Unidos. Además, recordemos que Roger Federer, de 37 años de edad, ya considerado un veterano para esta actividad, ha ganado 20 torneos grandes, la mayoría de ellos en Wimbledon, y hoy parece que regresó finalmente por la puerta grande, lo hizo de la mejor manera y una vez más tiene posibilidades de acceder también a los puestos importantes. Pero Rafael Nadal, como le decíamos, el tenista español y además considerado como el más importante en este campeonato, y Djokovic serán los rivales a vencer. Los 3 mejores raquetas del mundo están considerados, ellos dos junto con el suizo, como los amplios favoritos de este certamen que se sigue desarrollando allá en la capital francesa. Este lunes se confirmó la muerte del último rinoceronte macho de Sumatra que vivía en Malasia, suceso que pone a esta especie cada vez más cerca de la extinción. En el país queda solamente una hembra de la misma especie, confirmó la Alianza de Rinocerontes de Borneo, aunque en la última década se llevaron a cabo esfuerzos para lograr la reproducción en cautiverio. Hasta la fecha ninguno de los intentos ha sido exitoso. El rinoceronte, llamado Tam, había tenido algunos problemas de salud y su muerte se considera como una falla orgánica generalizada. La especie de rinocerontes de Sumatra es la más pequeña, pues no supera los 120 centímetros de altura.
Además, la hembra que sobrevive a Tam, esta especie de rinoceronte, solo puede encontrarse en Tailandia. La International Rhino Foundation calcula que en total existen menos de 80 ejemplares en libertad, lo cual sitúa a la especie pues, en un peligro crítico de extinción. Seguimos con la naturaleza y el ritmo de la deforestación en Amazonia brasileña ha sido en aumento, informó un grupo privado que monitorea la selva tropical. Imágenes satelitales muestran que la región perdió 2.000 kilómetros cuadrados de árboles entre agosto del 2018 y abril del 2019. La Amazonia brasileña sufre la peor deforestación en 10 años, un aumento de 20% respecto al año anterior. Los analistas responsabilizan la tala descontrolada y la invasión de tierras que en ocasiones ocurren zonas protegidas y en reservas indígenas. Estamos viendo las imágenes. Además, hay que comentar, querida Ferca, que tanto la nota del rinoceronte como esta pérdida de la selva amazónica de 2.000 hectáreas hace pensar que este periodo del antropoceno, como se le conoce actualmente, que es la sexta extinción masiva, en donde especies indispensables, sobre todo grandes mamíferos, están en grave peligro de extinción. La primera muestra es este rinoceronte. El año pasado perdimos al último ejemplar del rinoceronte blanco, al último ejemplar del rinoceronte negro, especies endémicas de África, y ahora esta nueva etapa pone en entredicho que especies tan importantes como el rinoceronte, como los elefantes y como diferentes mamíferos también están en una seria crisis, en una grave situación, dado que todas estas condiciones de su desaparición son por causas de la pérdida de su hábitat natural. Próximamente, que sabemos, son leyes que se van a tomar ahora en el Comité Europeo con estos escaños que los partidos verdes han ganado. Pero si se sigue avanzando así en el deterioro del ecosistema de cada una de estas especies, estaremos viendo este mismo año perder a muchas más, no solamente una, sino cientos de especies más, ¿no? Así es, ayer también lo veíamos con lo de las ballenas, o sea, todo este tipo del ecosistema no está en óptimas condiciones, entonces todo este tipo de animales lo estamos perdiendo. Hablábamos también del koala. Esto es muy triste y cada vez está sucediendo más y cada vez tenemos más noticias de este tipo, así que nuestros hijos o nuestros herederos, ¿no? Son los que me da mucha tristeza que no puedan conocer estos animales que hemos visto o en películas o en safaris, ¿no? Si hemos tenido la oportunidad. Totalmente, y en la segunda nota, en la del Amazonas, 2.000 hectáreas, más de 2.000 hectáreas. Imagínate la cantidad de especies endémicas que existen ahí en Brasil, que van a desaparecer, si no es que ya desaparecieron o se tuvieron que mover, tuvieron que migrar para seguir tratando de encontrar las condiciones indispensables para mantener la vida, que es alimento y también sustentos naturales. Así que también esas condiciones de una tala clandestina tan expuesta y sobre todo tan extrema allá en la selva amazónica, 2.000 hectáreas, estamos hablando de una cantidad de espacio impresionante. Sí hace pensar que estas especies, porque además tomando en cuenta que Brasil es la segunda latitud en el mundo que más biodiversidad tiene, hay que tomar en cuenta que el replanteamiento de estas leyes en donde pues ojalá los partidos verdes de verdad, ¿no? Cumplan con lo que están prometiendo. No existe esta digamos, soberanía de los partidos verdes en Brasil, sí en Europa, pero en Brasil no. Vamos a ver si con estas situaciones que suceden... Que les llegue la influencia. Así es. Bueno, y del bosque nos vamos a viajar al espacio, ¿les parece? La NASA reveló recientemente los nombres de algunos planetas con características similares a los de los planetas que aparecen en la saga de ciencia ficción Star Wars. Kepler 10b y Kepler 78b comparten características con el planeta Mustafar, representado en la película Star Wars. Estos planetas son rocosos, en tamaño se asemejan al planeta Tierra y su superficie está cubierta de lava. Kepler 78b es 20% más grande que el planeta azul y tiene 2 veces su masa. Este planeta está compuesto por roca y hierro, de acuerdo a la NASA, ya que el planeta Kepler 452b pertenece a un sistema solar 1.5 billones más antiguo que el planeta Tierra. Si hubiera vida humana, tendrían un adelanto tecnológico más de 1.000 millones de años. La NASA destacó información de algunos exoplanetas en el marco del día de Star Wars, hablando sobre los 8 planetas de Star Wars que existen en nuestra galaxia. ¿Sabes qué me hace recordar esta característica? Justamente la tercera película me parece que es La venganza de los Sith, en donde tienen esta pelea Darth Vader, que era Anakin Skywalker, junto con Obi-Wan Kenobi, y tienen justamente esta escena en un planeta de lava, una escena memorable y que sí nos hace recordar esta nota de manera característica, porque sí, en la ficción podemos ver que existen... La realidad siempre supera la ficción, ¿estás de acuerdo? Y me van a matar seguramente los fans de Star Wars. Yo, mi querido Max, no he visto
Ninguna. No, bueno, Así que espera los comentarios en Twitter, no me aquí está maten. el momento de verla, entonces. Fer. Ese es momento de verla porque me estás diciendo que hay un planeta también en la película. Bueno, es. ahora estoy muy lista. Un equipo internacional de científicos liderado por españoles descubrió microorganismos ultrapequeños en uno de los lugares más extremos del planeta. El volcán de Dalol, al norte de la región de Afar, en Utopía. Los expertos advierten que este hallazgo puede ser clave para entender los límites de la habitabilidad en la Tierra y fuera de ella. La región geométrica de Dalol se encuentra a una profundidad de entre 124 y 155 metros por debajo del nivel del mar. Está considerada uno de los ambientes más extremos de la Tierra y es el más caluroso de la Tierra. Creen licenciatura para las universidades. La Universidad Estatal de Nueva York en Combrexcleel abrirá oficialmente en los próximos meses la licenciatura para estudiar adiestramiento y manejo canino. La licenciatura tendrá una duración de 4 años. Ha crecido la demanda de perros entrenados para detectar amenazas a la seguridad y dar apoyo a los militares que regresan de misiones en Irak y en Afganistán. La licenciatura es programa de estudios más ambicioso en su área hasta que el momento el profesor Steve Mackenzie lleva entrenando perros durante 40 años y desarrolló la licenciatura porque cada vez existe una mayor demanda de perros que pueden detectar explosivos. De acuerdo con una coalición de programas que entrenan y coloca perros día a día, Assistance Dog International, la demanda por perros entrenados también ha crecido en la población con problemas de autismo, trastornos compulsivos, diabetes y problemas de visión y audición. Es sorprendente esta nueva licenciatura, pero me parece que está increíble porque ese tipo de cosas, ayer mencionábamos lo del caso de la mula de droga, necesitamos un poco más de ayuda para detectar ese tipo de siniestros y bueno, pues tener estos caninos que la verdad son de gran ayuda, ya sea en el hogar o para gente que lo necesite. Claro, en estas situaciones los perros han sido los mejores aliados para detectar drogas en diferentes aeropuertos, ahora también para asistir a personas que tienen problemas auditivos, problemas de vista, problemas de diabetes u otras enfermedades y no hay mejor elemento, no hay mejor herramienta en este caso que contar con la asistencia de un perro y mejor ahora que existe una licenciatura que sirva para adiestrar estos caninos y que sirvan justamente para generar programas de gran utilidad para la sociedad, así que no se ve sencilla porque son los 4 años, así que palomita, me gusta también. Así es. Bien, vamos a cambiar de información, vamos a Sudamérica porque la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner asistió a los tribunales federales en Buenos Aires por segunda vez este lunes para escuchar los cargos que se están presentando en su contra. La expresidenta, junto con otras 12 personas, están acusados, se lo recuerdo, de malversación de fondos para obras públicas en su natal provincia de Santa Fe. Esto significa un caso de corrupción durante su periodo de gobierno de 2007 a 2015. Cristina Fernández, de 66 años de edad, está acusada de haber liderado una asociación ilícita para favorecer al empresario Lázaro Báez, a quien además están considerando como su socio en este programa. Sin embargo, ella sostiene ser inocente y ha declarado en todo momento que se trata de una persecución política para afectar su campaña electoral. Recordemos que Cristina Fernández está en un escaño, está siendo considerada para ser vicepresidenta de la nación argentina. Sobre todo en estos últimos comicios está en entredicho su participación después de que estas investigaciones, de que estas acusaciones en su contra se puedan establecer o no. Vamos a determinar todavía en las siguientes semanas cuál es la situación que prevalece allá en Argentina y que además la ponen en entredicho para formar parte de este cargo. En otras cosas, la empresa aerolínea, vamos antes de esta información de estas aerolíneas argentinas también que tienen que ver con la nación sudamericana, vamos a hacer una pausa y continuamos con más información aquí en Noticias de la Primera Emisión. Volvemos. Empezó con pintores como el maestro Tello. Luego fue creciendo a nivel antigüedades, juguete antiguo, cuadros, marcos, y una infinidad de artículos antiguos. Infinidad de cosas, o sea, depende para todos los gustos, de todo lo que te interese y a recordar infancias, más que nada. Lo que para unos es basura,
para nosotras es un cambio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Primera Emisión de Noticias en el Heraldo Televisión. Vamos a seguir con esta noticia que le decía antes del corte acerca de una empresa de aerolíneas argentinas y también la mayoría de líneas aéreas argentinas y extranjeras que cancelaron sus vuelos que estaban programados para el próximo miércoles debido al paro convocado por la Confederación General de Trabajo contra las políticas del presidente Mauricio Macri. El paro va a afectar ahora a 330 vuelos y 37,000 pasajeros. Las compañías que operan ese día serán American Airlines, que posee su propio servicio de rampa, así como Flybondi y JetSmart. Estos son vuelos internacionales que van solamente con destino a Santiago de Chile, pero de acuerdo también con un comunicado, Aerolíneas Argentinas informó sobre la reubicación de más del 75% de sus 37,000 clientes y aclaró que los pasajeros afectados ya tienen disponible la posibilidad de cambiar sus pasajes por otras fechas o destinos durante un lapso de los próximos 30 días o podrán solicitar de esa manera, si es que lo requieren, un reembolso económico. En otras cosas, cambiando drásticamente de tema, al menos 57 reos fueron estrangulados en 4 cárceles del estado de Amazonas, horas después de que una pelea entre pandillas rivales de una prisión de Manaos dejara 15 muertos. Los enfrentamientos en las prisiones a menudo se propagan rápidamente en Brasil, en donde las bandas de narcotraficantes tienen el control, pues de facto casi sobre todas las cárceles en este lugar. Recordemos que en enero del 2017 casi 150 prisioneros murieron durante 3 semanas de violencia en el norte y noreste de este país, mientras que las pandillas locales, respaldadas por las 2 fracciones de narcotraficantes más grandes del país sudamericano, se masacraron entre sí. Bueno, son situaciones que también han puesto en tela de juicio, en entredicho, al gobierno de Jair Bolsonaro, porque no existen las condiciones mínimas para que estos reos, estos reclusos, puedan no solamente habitar o cohabitar, coexistir de manera razonable, de manera normal, sino que además esta sobrepoblación de cárceles en donde habitan la mayor parte grupos de narcotraficantes y reos peligrosos se enfrentan violentamente de manera muy continua y que además ocasionan estas situaciones. Bien, vamos a cambiar de tema porque lo que está pasando también en la Unión Europea, sobre todo con el caso concreto de Brexit, ha dado mucho de qué hablar. Por eso en este momento me comunico con Adolfo Laborde. Él es un internacionalista, además gran compañero y amigo, especialista en estos temas, a quien saludo con mucho gusto. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos. Saludos, Adolfo. Mira, sabemos que, a partir de la renuncia de Theresa May, renuncia entre comillas porque fue prácticamente desplazada después de que sus propuestas no llegaran al Senado británico, no se tuvieron estas posiciones de poder para que pudiera seguir con este cargo. Sabíamos que esto era inminente, llegó más temprano que tarde, pero además también en materias de pesca sabemos que en el resto de la Unión Europea los partidos verdes o los partidos ecológicos tuvieron una posición del 69% de votos, comparados con el 17-18% que tenían en años anteriores, lo cual quiere dar a entender, quiero yo saber, y te pregunto esto, que las posiciones de demandas medioambientalistas tienen que ser ahora más fuertes, lo que no sucede concretamente en el Reino Unido, porque la sobreexplotación de los mares allá sigue siendo tremenda. Primero te pregunto lo de Theresa May, cuáles son las implicaciones que tiene ya dejar su posición, y la segunda, la situación que tiene ahora el Reino Unido frente al resto de la comunidad europea. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Adolfo? Sí, claro, es un proceso ya de mucho desgaste político de la señora Theresa May, lo comentaste bien, no pudo convencer a los dos partidos importantes, ni siquiera a la gente de su propio partido, los conservadores. Los laboristas tampoco han podido darle un rescate para poder acordar un Brexit negociado, ¿no? Como lo quieren los europeos. Hay una fecha crítica, recordemos que la fecha crítica estaba pactada para el 31 de marzo, no llegaron a ningún acuerdo, porque no están todavía bien claras cuáles van a ser las razones y específicamente cómo se van a organizar en 2 temas, el tema de la unión aduanera y todas las transferencias arancelarias que podría tener la Unión Europea en el contexto de este proceso de integración económica. Entonces,
no pudo, renunció y están en un proceso de nombramiento del nuevo primer ministro que hará gobierno, ¿no? Hay varios nombres, todavía no hay uno específico, se perfila el antiguo ministro de Relaciones Exteriores y en eso está, ¿no? En un colapso. Y esto viene de la mano con lo que acabamos de comentar, con las elecciones para el Parlamento Europeo, donde, como bien comentas, los verdes, ¿no? y los partidos, algunos de centro derecha, han ganado, que para tener cierto tipo de posiciones ambientalistas y para poder evitar que siga habiendo pues, un deterioro al medio ambiente. Pero lo más importante de esto es que estos grupos también tuvieron una mayoría en las elecciones en Reino Unido, y eso pues de alguna manera va a desplazar el capital político que tendrían los laboristas y los conservadores. Entonces tenemos otro mapa político, no solamente en Reino Unido, sino en una gran cantidad de países en la Unión Europea, que va a cambiar, por supuesto, las preferencias y los intereses nacionales. Correcto, Adolfo. Además, bueno, sabemos, y como lo comentábamos hace un momento en una de las notas que comentábamos aquí, que estos países generaban la mayor parte de sus recursos precisamente en aguas británicas, que tienen temperaturas más abajo de los 2 grados bajo cero, 2 o 3 grados bajo cero, lo cual hace todavía más ricas estas aguas para la pesca. Ahora, ya después de esta nueva ley, no van a poder ingresar estas aguas británicas. Esto asume que estos países van a buscar la pesca o van a buscar estos recursos en otros lugares. ¿Cuál es la implicación que tú consideras medioambiental sobre esto? Y también, ¿cuál es la posición que tiene el Reino Unido acerca de este beneficio, si se le puede decir, para que ellos no permitan el ingreso de aguas a sus aguas de otros países de la Unión Europea? Bueno, eso va a traer primero que nada consecuencias, ¿no? Va a haber disputas, discrepancias comerciales, va a haber un endurecimiento de la política de seguridad del Reino Unido, ¿no? De hecho, la política comunitaria permitía de alguna manera coordinar políticas entre todos los países, ¿no? Había un concepto de supranacionalidad, había cooperación. Ahora con esto, con la salida del Reino Unido, pues ellos tendrán que generar nuevas disposiciones diferentes a los de la Unión Europea. Ese es otro gran cambio que no lo estamos viendo, ¿no? Que no van a cooperar en muchas materias. El medio ambiente es una de ellas, pero también existen otros rubros, y eso pues lógicamente traerá consecuencias comerciales, económicas, discrepancias. Y en el contexto de cuál va a ser el efecto de esto, pues por supuesto va a haber pesca en otras áreas, en otros rubros, en otros mares, y por supuesto también algunos de ellos que van a incurrir en cierto tipo de violación de las leyes, de las nuevas disposiciones que se den, y eso, repito, pues acarreará mayores problemas de seguridad en su mar territorial de los británicos. Correcto. Y finalmente, Adolfo, tocando temas sobre lazos y sobre todo acuerdos comerciales entre el Reino Unido en este caso y también los Estados Unidos, ahora que los Estados Unidos está buscando nuevos socios comerciales después de este bloqueo comercial con China, también está renegociando con diferentes países de la Unión Europea, con el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos. Ahora, con la persona que llegue a ocupar el cargo de Theresa May, ¿crees que haya un acercamiento de Donald Trump con esta nueva administración, con esta nueva persona, para generar también un tratado distinto o un tratado a partir de estos cambios? ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? Sí, de hecho, cuando empezó todo este proceso del Brexit, hubo un respaldo del señor Trump y habló, comentó que podrían generar nuevos acuerdos comerciales. Había un intento de firmar un acuerdo comercial Unión Europea-Estados Unidos, se dejó a un lado, ya no prosperó este tratado, pero sí, efectivamente, en el caso de Reino Unido, pues ellos tendrían que buscar nuevos socios, porque recordemos, cuando salgan el 31 de octubre, pues también las preferencias arancelarias y los procesos aduaneros homologados que ya tenían ya no van a existir. Entonces van a tener que buscar socios, y ahí incluido México, porque el acuerdo que vamos a ratificar con ellos en el verano del nuevo tratado de económico comercial, pues ya no va a existir. Entonces sí, efectivamente tendrán que buscar nuevos socios comerciales, y esos socios comerciales tendrán que firmar nuevos acuerdos de libre comercio, y en este caso Estados Unidos podría ser uno de ellos. Definitivamente sí, estaremos siendo testigos de estos nuevos acuerdos comerciales, no solamente el que estamos esperando a finales, en septiembre, octubre de este año, sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino también lo que generen ahora los Estados Unidos con la Unión Europea, y también concretamente
con el Reino Unido a partir de, pues de la renuncia de Theresa May. Adolfo Laborde, muchísimas gracias, un abrazo grande, internacionalista, experto en estos temas, además colaborador del Heraldo Televisión. Muchas gracias, buenos días y seguimos en contacto esta semana. Buenos días, hasta luego. Gracias, Adolfo. Bien, en más información allá en Europa, escuche esta noticia porque es, sí, lamentable, sobre todo en el plano cultural, porque el Museo Louvre, el más importante en París, en Francia, se vio en la obligación de cerrar de manera excepcional. Esto no había sucedido nunca este lunes, puesto que agentes de seguridad y de recepción de clientes denunciaron una falta de efectivos insostenibles. El personal hizo uso de un derecho de retirada que el Código Laboral francés establece para poder ausentarse de su puesto sin informar al empleador si el trabajador considera que no existen las condiciones para laborar de manera segura. Aunque en el 2018 el museo recibió más de 10 millones de personas, los trabajadores se manifestaron frente al ministro de Cultura francés, en donde solicitaron mejores condiciones de trabajo y también el respeto al público. Por eso sabemos que este museo, que en esta situación excepcional cierra sus puertas, deja también mucho en entredicho sobre las políticas de Emmanuel Macron, porque las condiciones laborales de las personas que están trabajando en este museo, el más emblemático de Francia, uno de los más importantes de Europa, se ve obligado a cerrar sus puertas por no contar con las condiciones óptimas y adecuadas para sus trabajadores. Ya veremos lo que sucede en las próximas semanas, tomando en cuenta que también Francia vive una crisis en donde los chalecos amarillos, este movimiento que está saliendo exponencialmente a las calles los fines de semana para exigirle al gobierno de Emmanuel Macron diferentes condiciones, sobre todo en suministro de combustibles, se está poniendo en entredicho que las políticas de Macron pues no están saliendo como lo tenía previsto. Pero bueno, vamos a dejar esa información que recorre esta semana para saber qué es lo que va a dar resultados en la parte económica, en la parte social y también en este caso en la parte cultural, en donde, como le digo, desafortunadamente el Museo Louvre pues va a permanecer cerrado de manera indefinida hasta nuevo aviso. Pero siguiendo ahí, en Francia, la policía de aquel país detuvo a un sospechoso y también a su madre y a un amigo por la explosión ocurrida el viernes de la semana pasada en un centro de la ciudad de Lyon, que dejó a 13 personas heridas. El ministro del Interior de Francia, Christophe Castaner, destacó que se trata de un estudiante de informática de nacionalidad argelina de 24 años de edad que no tenía antecedentes penales. Más tarde, la Fiscalía de París anunció la detención de la madre, del sospechoso y también de un estudiante, un compañero de este chico argelino que era mayor que él. Sabemos que los cuerpos policíacos de Francia están también investigando a otros posibles responsables, a otros posibles cómplices sobre este hecho y ya sabremos exactamente si tenía algún vínculo personal o algún vínculo especial con alguna red de terroristas establecida allá en Francia. Sabemos que desde hace muchos años han determinado o han dado a establecer sus condiciones y sus peticiones para presionar al gobierno francés de retirarse de sus países. En más información, pero ahora acá de este lado del mundo, en nuestro país concretamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que habló por teléfono con la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, para que ese país apoye en las investigaciones y trabajos para la recuperación de los cuerpos en pasta de conchos. Usted recordará este hecho lamentable en esta mina en donde muchísimos mineros, aproximadamente 12, perdieron la vida y desde ese entonces no han podido ser rescatados. Sus familias están demandando no solamente el rescate, sino además también una indemnización. Ahora el gobierno de López Obrador está pidiendo ayuda directamente al de Angela Merkel para poder generar recursos y rescatar a estas personas. Además, el mandatario indicó que Alemania cuenta con expertos en temas mineros, por lo que van a aceptar el apoyo de rescate en esta mina ubicada en Nueva Rosita, Coahuila. La situación en donde Angela Merkel, además, de manera voluntaria, ha ofrecido justamente estos recursos, se agradece de parte del gobierno mexicano y también de parte de las familias para saber si próximamente pueden encontrar los restos de estas personas o pueden encontrar también indicios de los lugares en donde quedaron atrapados desafortunadamente y perdieron la vida. En más información, también aquí en nuestro país, el canciller mexicano Marcelo Ebrard y la titular de Trabajo, Luisa María Alcalde, visitaron también personalmente
a Angela Merkel para plantearle el tema de apoyo técnico en el rescate de estos mineros ahí en Pasta de Conchos. Sabemos que es muy importante la participación de Marcelo Ebrard en la negociación junto con Angela Merkel y junto con los diplomáticos del país europeo, concretamente de Alemania, para saber que próximamente sí se contarán con esos recursos y sobre todo con el personal capacitado para que puedan ingresar a este lugar y tratar de recuperar los restos de estos mineros que, como les digo, desafortunadamente perdieron la vida hace algunos años. En otra información, regresando al continente europeo, el rey emérito de España, Juan Carlos I, anunció finalmente su retiro de la vida pública y lo hizo a través de una carta dirigida a su hijo Felipe VI. Recordemos que hace 5 años abdicó a la corona y se mantenía con bajo perfil, aunque sí hacía algunas apariciones públicas relacionadas con algunos eventos culturales y deportivos. Lo anterior no afecta a su esposa, la reina Sofía, quien va a continuar todavía con sus actividades. Pero bueno, vamos a platicar y sobre todo vamos a recordar quién es el rey Juan Carlos I. Bueno, pues a continuación le vamos a dar algunos detalles muy importantes sobre la renuncia de Juan Carlos I al trono de España y también le vamos a dar datos muy interesantes de la vida de este monarca a lo largo de tantos años allá en España. Vamos a ver esta información y regresamos. El rey emérito de España, Juan Carlos I, anunció su retiro de la vida pública. En una carta enviada a su hijo, Felipe VI, reveló que maduró la idea desde hace un año, luego de su cumpleaños 80. El monarca le recordó a su hijo que ya transcurrieron 5 años desde su abdicación, por lo que es su deseo retirarse el próximo 2 de junio. Juan Carlos I alabó la actitud del pueblo español, el cual, durante su reinado, logró la transición política del país. En la misiva, el monarca emérito español dijo que tomó la decisión desde el gran cariño y orgullo de padre que siente por su hijo Felipe VI. El padre del rey se vio forzado a abdicar el 2 de junio del 2014 en un momento agónico de su trayectoria, rodeado de contrariedades físicas y golpeado por un escándalo de corrupción político que salpicó a su hija, la infanta Cristina. Bueno, y nos vamos al Everest. Encuentran cuerpos después de 10 toneladas de basura fueron recuperados en el monte Everest luego de que el derretimiento de los glaciares provocados por el calentamiento global hiciera visibles restos humanos y basura acumulados durante décadas de montañismo. En los últimos años ha incrementado el número de montañistas que gastan fortunas en escaladas sin poner atención a la huella ecológica que queda atrás. Un equipo de 14 personas asignado por el gobierno dedicó 6 semanas para la recolecta de basura en los campamentos. Parte de la basura será llevada a la capital de Katmandú para ser reciclada. Estamos viendo las imágenes. Nos vamos. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, promulgó la ley del impuesto sobre el carbono a fin de incentivar a las empresas a adoptar tecnologías más limpias durante la próxima década. El próximo sábado, 1 de junio, la ley entrará en vigor a fin de reducir las emisiones de carbono en el país y en el continente. El gobierno sudafricano ha destacado su firme compromiso de desempeñar un buen papel en los esfuerzos globales para mitigar las emisiones de gas efecto invernadero. De acuerdo con los reportes de la prensa, el impuesto era parte de los esfuerzos de Sudáfrica para cumplir con el acuerdo del cambio climático negociado en el París de 2006. Cuba instaló la planta productora de cemento ecológico de bajo carbono, la primera en su tipo en el mundo, y pronto podría llegar a países como China, Perú, Indonesia, Colombia y México. Este producto resulta más barato que los cementos tradicionales, que propicia la reducción en un 35% de las emisiones de carbono a la atmósfera y posee una alta resistencia al ataque de cloruros. La planta está ubicada en la Universidad Central Marta Abreu, en la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba, que producirá entre 8 y 10 toneladas diarias. El cemento bajo carbono fue desarrollado por el Centro de Investigación de Desarrollo de Estructuras y Materiales de Cuba, junto con la Universidad Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, para permitir rebajar el uso de clinker, principal componente del cemento, hasta un 50%, al sustituirlo por una combinación de arcilla calcinada a menor temperatura.
En China se difundió una imagen que muestra a un panda gigante albino en una reserva natural nacional Wolong. De acuerdo con los especialistas, se trata de la primera vez que se logra captar una foto de este animal. En la imagen se puede ver a un panda completamente blanco y con los ojos rojos, debido a que es la primera vez que un panda salvaje gigante completamente albino fue captado por una cámara. Todo parece indicar que es una mutación genética en la población de los pandas gigantes. Especialistas estiman que el animal tiene entre 1 o 2 años de edad. ¿Qué tal? Parece una osita de peluche y parece de mentiras, pero no, ¿qué tal? Es una mutación genética y seguramente saldrá una nueva especie de panda. Pues es una mutación, como decimos, genética que no solamente, en este caso, no lo voy a decir afecta, pero que sí involucra a este tipo de mamíferos, sino también a felinos y también a otras especies. Inclusive hay algunos lagartos, algunas iguanas, algunos reptiles que también han manifestado esta condición de esta característica de su piel o de sus escamas un poco más blancas, lo cual hace determinar que son albinos. Así que cada vez con más frecuencia vemos que hay animales en diferentes latitudes con estas características. El panda, que es un oso endémico de China, pues no se había visto nunca uno con estas características. Uno sí, que la característica, perdón, del panda es, ¿no? El blanco y el negro. Así y todo esto, pero se ve divino. ¿Sí? Me encanta, parece un oso polar, podría ser un oso polar. Un oso polar, pero más primo, chonchito. lejano. Exactamente. Exactamente. La Organización Mundial de la Salud acaba de incorporar a su lista de enfermedades el desgaste profesional o el burnout. El desgaste llevará el código QD85 y fue descrito por un síndrome resultante de estrés crónico en el trabajo que no fue realizado con éxito. Se suma una sensación de agotamiento o sentimientos negativos relacionados con el trabajo y una eficacia profesional reducida. ¿Qué tal? Así es, el desgaste profesional que incluye la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con no solamente con la cantidad de horas que las personas están pues haciendo en su trabajo, sino que además la falta de ejercicio, esta situación en donde las personas están pues ya generando una fatiga o dando a entender que la fatiga laboral está pasando los niveles adecuados o sugeridos por la Organización Mundial de la Salud para llevar una calidad de vida o una situación mucho óptima, más sana, ¿no? Óptima. Y hoy el estrés también está en número uno, es una enfermedad, no es nada más un síntoma, sino es una enfermedad y hay que tratarla, hay que descansar, tomar agua, ejercitarse, comer bien, porque hay que estar bien por fuera y por dentro. ¿Estás de acuerdo? Así es, Ferca. Bien, vamos a pasar a más información porque de acuerdo a algunos informes recientes, 2 personas más desafortunadamente perdieron la vida en el sismo de magnitud 8 que golpeó en el norte de Perú, pues la mañana de este sábado y que también fue percibido en diferentes países, en Colombia y en Ecuador concretamente. Un muchacho de 15 años de edad sufrió desafortunadamente un golpe en la cabeza al tratar de salir de su casa. Lo informó así Ricardo Seijas, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. El primer caso reportado como una persona que perdió la vida en este temblor que se presentó en Perú, fue un hombre que sufrió algunos golpes por la caída de algunas rocas en la región de Cajamarca. Por el momento se registran hasta el momento 15 heridos y se han también determinado que hay algunas fallas todavía en suministros de agua en algunas regiones y también hay reportadas la caída de algunas bardas y de algunos edificios. Todavía se siguen determinando cuáles pueden ser las regiones más afectadas, pero esta información seguramente se la estaremos dando a lo largo de nuestros espacios informativos y por supuesto a lo largo de la semana. Sabemos y porque tenemos experiencia, sobre todo desafortunadamente para recordar de los temblores, de los sismos que afectaron a nuestro país, es un proceso largo en donde las autoridades van a ir determinando poco a poco cuál es el censo de las personas heridas, de las que desafortunadamente pierdan la vida y además de los daños materiales que vayan reportándose poco a poco. Es un proceso largo, como te digo, nosotros somos pues expertos un país que sabemos bastante del tema y nos hemos recuperado también bastante bien de esa situación. Un país resiliente, así es. Así es, ¿no? Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Recuerden que tenemos nuestra aplicación, la pueden bajar en su celular. También síganos en las redes sociales del Heraldo México, que están en todas las plataformas. Vamos a estar en vivo también en Facebook. Es un placer siempre dar los buenos días, comenzar el buen día. Hoy es martes, son 6:53 de la mañana. Yo soy María Fernanda, síganme en mis redes, @Ferca en Twitter, @Ferca_ en Instagram. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias, @Max Espejel en Instagram y también en Twitter. Y como les dice Ferca, también en nuestras plataformas digitales. Estamos en Twitter,
Facebook, estamos también en YouTube, así que pueden seguirnos, comentar al respecto de los temas que a ustedes les interesan y por supuesto le daremos seguimiento y los estaremos informando a lo largo de la semana. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y sigan disfrutando de la programación del Heraldo Televisión. México durante todo el día. Así es, nos vemos mañana.